En los albores del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre mortales y el destino de la humanidad pendía de un hilo delgado como la tela de araña, el Olimpo resplandecía con una majestuosidad que ningún mortal podría describir sin que su lengua se paralizara de asombro. Allí, en las alturas donde las nubes se inclinaban ante el poder divino, Zeus gobernaba con puño de hierro y mirada atronadora sobre todas las criaturas del cosmos. Los mortales, frágiles y desprovistos de todo don significativo, vivían en la oscuridad perpetua de su ignorancia, temblando ante las bestias salvajes y sucumbiendo al frío despiadado de las noches sin fin. Su existencia era un murmullo insignificante en el vasto teatro de la creación, una existencia que los dioses observaban con indiferencia divina, como quien contempla el hormiguero antes de aplastarlo con el talón. Sin embargo, entre los inmortales había uno cuyo corazón latía con una compasión extraña e incomprensible para sus semejantes: Prometeo, el titán de intelecto agudo como filo de espada, y voluntad inquebrantable como el acero forjado en las profundidades del Tártaro. Prometeo observaba desde su morada el sufrimiento de los mortales con una tristeza que consumía su pecho inmortal como brasas ardientes. Veía cómo las criaturas humanas temblaban en cuevas húmedas, devoraban carne cruda que desgarraba sus entrañas y morían por millares bajo la crueldad implacable de los elementos. El titán sabía que en las alturas del Olimpo ardía un tesoro que podría transformar para siempre el destino de aquellos seres indefensos: el fuego sagrado, llama eterna que los dioses guardaban con celo absoluto como símbolo supremo de su superioridad. Este fuego no era llama ordinaria que pudiera extinguirse con el soplo del viento o la lluvia torrencial. Era la esencia misma del poder divino, la chispa de la civilización, el don que separaría para siempre a los iluminados de las bestias que arrastraban sus vientres por el barro. Zeus había prohibido expresamente que este regalo alcanzara las manos mortales, pues temía que la humanidad, armada con tal instrumento, pudiera desafiar algún día el orden inmutable que los dioses habían establecido desde tiempos inmemoriales. La prohibición era absoluta, el castigo por desobediencia, inimaginable. Pero Prometeo, movido por una compasión que desafiaba toda lógica divina, tomó la decisión más audaz que titán alguno había osado considerar. En el silencio absoluto de una noche sin luna, cuando incluso los vigilantes del Olimpo sucumbían al peso del sueño, el titán ascendió con pasos silenciosos, como el susurro de la muerte, hacia las fraguas celestiales, donde Hefesto forjaba las armas de los dioses. Allí, en el corazón palpitante del taller divino, ardía el fuego primordial con un resplandor que podría cegar a cualquier mortal que osara contemplarlo directamente. Prometeo extendió su mano hacia las llamas eternas y, con un gesto rápido como el rayo que parte el cielo en dos mitades perfectas, robó una chispa de aquel fuego sagrado y la ocultó en el interior hueco de una caña de hinojo gigante. El robo fue perfecto, ejecutado con la precisión de quien conoce cada piedra del camino y cada sombra que puede ocultar un traidor. Sin vacilación alguna, el titán descendió desde las alturas celestiales y entregó aquel don prohibido a los mortales, encendiendo la primera hoguera que iluminaría la oscuridad ancestral de la humanidad. El impacto fue inmediato y transformador, como la metamorfosis que convierte la oruga en mariposa. Los humanos, por primera vez desde su creación, sintieron el calor reconfortante alejar el frío mortal de sus huesos quebradizos. Cocinaron sus alimentos y descubrieron sabores que nunca imaginaron posibles. Forjaron herramientas que multiplicaron su fuerza por 100 y encendieron antorchas que ahuyentaron a las bestias feroces que acechaban en la penumbra eterna. La civilización comenzó a florecer como jardín después de la lluvia primaveral, y los mortales alzaron sus ojos hacia el cielo con gratitud infinita hacia aquel titán benevolente que les había otorgado el regalo más preciado. Pero en el Olimpo, cuando Zeus descubrió el robo sacrílego, su furia estalló con una violencia que hizo temblar los cimientos mismos del cosmos. Los truenos retumbaron por toda la extensión del firmamento como tambores de guerra que anuncian la llegada de un ejército implacable.
y los relámpagos partieron las nubes en fragmentos desgarrados como tela rasgada por manos titánicas. Zeus, el rey de los dioses, sintió una rabia inconmensurable inundar cada fibra de su ser divino. La traición de Prometeo no era simplemente un acto de desobediencia, era una afrenta directa contra su autoridad suprema, un desafío que no podía quedar impune sin que su poder perdiera toda credibilidad ante el resto del panteón. El soberano del Olimpo convocó de inmediato a todos los dioses a una asamblea extraordinaria, y su voz resonó como el trueno que precede a la tormenta apocalíptica cuando pronunció el nombre del titán traidor. Los inmortales se estremecieron ante la magnitud de aquella ira divina, pues sabían que el castigo sería ejemplar y terrible, como advertencia eterna para cualquiera que osara desafiar la voluntad del Rey de los cielos. Zeus ordenó que capturaran a Prometeo y lo encadenaran al monte Cáucaso, donde un águila gigantesca devoraría su hígado cada día, solo para que éste se regenerara durante la noche y el tormento se repitiera eternamente. Pero incluso esta tortura infinita no saciaba completamente la sed de venganza que ardía en el pecho del dios supremo. Mientras Prometeo era arrastrado hacia su destino espantoso, Zeus contemplaba a la humanidad, que ahora prosperaba gracias al fuego robado, y una sonrisa siniestra curvó sus labios divinos. El rey de los dioses comprendió que castigar únicamente al titán rebelde sería insuficiente. La verdadera venganza debía alcanzar también a aquellos mortales que se habían beneficiado del robo sacrílego. Zeus concibió entonces un plan de una astucia y crueldad que superaba todo lo conocido hasta entonces, un castigo tan perfecto y devastador que marcaría a la humanidad para toda la eternidad. No destruiría a los mortales con un simple rayo fulminante, ni los borraría de la faz de la tierra con un diluvio arrasador. Tal castigo sería demasiado misericordioso, demasiado rápido. En cambio, el soberano del Olimpo forjaría un regalo envenenado, un presente tan aparentemente hermoso y deseable que los humanos lo recibirían con los brazos abiertos, sin sospechar la maldición devastadora que ocultaba en su interior. En las profundidades de su mente divina, Zeus diseñó cada detalle de esta venganza meticulosa con la precisión de un orfebre que talla la joya más exquisita. Ordenaría la creación de la primera mujer mortal, un ser forjado específicamente para ser el vehículo de su castigo, una criatura tan perfecta en apariencia que ningún hombre podría resistirse a su encanto. Esta mujer llevaría consigo un regalo misterioso, una jarra sellada que contendría todos los males que hasta entonces habían permanecido ausentes del mundo mortal. El plan era perfecto en su malicia calculada. La humanidad, en su arrogancia recién adquirida, gracias al fuego prohibido, aceptaría gustosa este presente divino, sin cuestionar las intenciones del dador. Zeus se levantó de su trono con una determinación férrea, como el hierro forjado en las fraguas del inframundo, y su voz retumbó por todo el Olimpo, cuando convocó a los dioses para que comenzaran la creación más elaborada y terrible que el cosmos había presenciado jamás. La venganza de Zeus estaba en marcha, inexorable como el destino mismo, y nada en los cielos ni en la tierra podría detener lo que estaba por venir. Los dados estaban lanzados, y la humanidad, todavía celebrando su recién conquistada luz, permanecía completamente ajena a la oscuridad colosal que se cernía sobre su futuro, como nube de tormenta, prenunciando el apocalipsis. La decisión de Zeus resonó por todo el Olimpo, como sentencia inapelable pronunciada por el juez supremo del cosmos. Los dioses, reunidos en el salón celestial, donde las columnas de mármol tocaban las nubes y el suelo resplandecía con un brillo que ningún metal terrenal podría igualar jamás, escucharon en silencio absoluto las instrucciones del Rey de los cielos. Zeus ordenó la creación de un ser completamente nuevo, una criatura que no existía aún en el vasto tapiz de la creación, la primera mujer mortal. Esta no sería simplemente otra criatura más en el mundo. Sería una obra maestra de ingeniería divina, un instrumento perfecto diseñado con un propósito singular y devastador. Cada dios presente comprendió de inmediato la magnitud de lo que estaba por acontecer.
pues reconocían en los ojos de Zeus aquella determinación férrea que precedía siempre a sus venganzas más memorables. La asamblea divina se dispersó entonces hacia sus respectivos dominios para preparar los dones que contribuirían a la creación de esta nueva arma viviente. Hefesto, el herrero divino de brazos poderosos como yunques y manos capaces de forjar maravillas que desafiaban toda comprensión mortal, fue el primero en recibir la orden directa de Zeus. En su fragua subterránea, donde el fuego eterno ardía con temperaturas que derretirían las montañas más altas en cuestión de instantes, el dios cojo comenzó su labor con una concentración que rayaba en lo obsesivo. Tomó la arcilla más pura de la tierra, aquella que los mortales nunca podrían encontrar en 1000 años de búsqueda, y la mezcló con agua extraída de las fuentes sagradas del Olimpo, donde los dioses saciaban su sed inmortal. Sus manos divinas moldearon la figura con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su apariencia ruda y su fuerza titánica. Hefesto esculpió cada curva del cuerpo, con la precisión de un artista supremo, que conoce exactamente la proporción perfecta que cautivará todo ojo que la contemple. Las piernas fueron forjadas largas y esbeltas como columnas de un templo dedicado a la belleza misma, los brazos torneados con una gracia que invitaba a ser abrazados, y el rostro. ¡Ah! El rostro fue la obra maestra definitiva del herrero divino. Cuando Hefesto terminó de moldear el cuerpo inerte de arcilla, sopló sobre él el aliento de vida que solo los dioses podían otorgar. La figura cobró animación instantánea, y sus ojos se abrieron por primera vez, revelando un brillo que contenía tanto inocencia como algo más oscuro y turbador, que acechaba en las profundidades de aquellas pupilas divinas. La criatura se levantó con movimientos fluidos, como agua que serpentea por el cauce de un río cristalino, y todos los dioses presentes en aquel momento quedaron paralizados ante la perfección absoluta de aquella forma. Hefesto había cumplido su parte, pero la creación estaba apenas comenzando, pues Zeus había ordenado que cada dios contribuyera con dones específicos que harían de esta mujer el instrumento perfecto para su venganza meticulosamente planeada. Uno tras otro, los inmortales se acercaron a la criatura recién nacida para otorgarle los atributos que la convertirían en una presencia irresistible e inevitable como el destino mismo. Afrodita, diosa del amor, cuya belleza hacía palidecer las estrellas del firmamento, y cuya presencia despertaba pasiones que destruían imperios enteros, se aproximó con pasos que parecían flotar sobre el suelo celestial. Con un gesto delicado de sus manos perfectas, la diosa otorgó a la nueva criatura una gracia indescriptible, un encanto que emanaba de cada poro de su piel como perfume embriagador. La belleza que Hefesto había esculpido en arcilla cobró vida plena bajo la bendición de Afrodita, transformándose en una hermosura tan apabullante que ningún mortal podría contemplarla sin sentir su corazón detenerse por un instante eterno. Pero junto con esta gracia exterior, Afrodita depositó también el veneno del deseo incontrolable, aquella llama que consume desde dentro y destruye la razón de quien la padece. Las Gracias y las Horas, diosas menores que servían a Afrodita con devoción absoluta, adornaron el cuerpo de la mujer con guirnaldas de flores primaverales que nunca se marchitarían, y collares de oro que capturaban la luz del sol en 1000 destellos cegadores. La criatura divina comenzaba a tomar forma no solo física, sino también espiritual. Atenea, la diosa de la sabiduría de ojos grises como el acero templado y mente aguda como el filo de la lanza, que nunca erraba su objetivo, se acercó con expresión inescrutable. A pesar de su naturaleza prudente y su conocimiento profundo de las consecuencias, la diosa de la guerra justa obedeció las órdenes de su padre Zeus sin vacilación aparente. Atenea otorgó a la mujer habilidades extraordinarias en las artes del tejido y la artesanía, destrezas que la harían admirada entre los mortales y le permitirían integrarse perfectamente en la sociedad humana. Las manos de la criatura adquirieron una agilidad sobrenatural para manejar el telar y crear tapices de belleza incomparable, obras que contarían historias con hilos de colores que parecían cantar al ser contemplados. Pero junto a estas habilidades beneficiosas, Atenea plantó también en el corazón de la mujer una astucia calculadora, una inteligencia práctica
que sabría exactamente cómo manipular las situaciones a su favor. La diosa sabía que este don sería malinterpretado por los mortales como engaño femenino, y así contribuía sin saberlo al plan vengativo de Zeus. Hermes, el mensajero de pies alados, cuya lengua era tan ágil como sus piernas veloces, y cuyas palabras podían convencer al más escéptico de creer lo imposible, fue el siguiente en acercarse. El dios de los viajeros y los comerciantes, conocido también como patrón de los ladrones por su astucia incomparable, otorgó a la mujer el don de la elocuencia persuasiva. Su voz se volvió melodiosa, como el canto de las sirenas que atraían marineros hacia su perdición, capaz de pronunciar palabras que acariciaban el oído y penetraban directamente al alma de quien las escuchaba. Hermes implantó también en su carácter una curiosidad insaciable, un deseo ardiente de conocer todo secreto y descubrir todo misterio que se presentara ante ella. Este don aparentemente inocente era en realidad el gatillo de la trampa divina, el mecanismo que garantizaría el cumplimiento inevitable del plan de Zeus. La curiosidad sería el anzuelo, que la mujer no podría resistir, la compulsión que la arrastraría inexorablemente hacia su destino funesto. Cuando todos los dioses hubieron otorgado sus dones respectivos, Zeus contempló su creación con una satisfacción oscura que iluminaba su rostro como relámpago en noche de tormenta. La mujer que ahora se erguía ante el panteón olímpico era la encarnación perfecta de la belleza y la gracia, pero también del engaño y la destrucción calculada. Zeus pronunció entonces el nombre que llevaría esta criatura por toda la eternidad, un nombre que resonaría en los anales de la historia humana como advertencia y lamento: Pandora, que significa la que posee todos los dones. El nombre era irónico en su verdad dual, pues aunque la mujer había recibido regalos de cada divinidad del Olimpo, estos dones estaban envenenados en su esencia misma, diseñados no para bendecir, sino para maldecir. Pandora era el regalo perfecto en apariencia, y la maldición definitiva en realidad, el caballo de Troya divino, que se introduciría en el corazón mismo de la humanidad. Zeus ordenó entonces a Hermes que preparara el último elemento crucial del plan, una jarra de cerámica elaborada con tal perfección que parecía brillar con luz propia. Esta vasija no era ordinaria en absoluto. Había sido forjada específicamente para contener todo el sufrimiento que los dioses podían imaginar, cada mal concebible que pudiera afligir a los mortales. Dentro de aquella jarra sellada con cera divina y atada con cuerdas imposibles de desatar por manos humanas, Zeus encerró la enfermedad en todas sus manifestaciones horribles. El dolor físico que retuerce los cuerpos en agonía interminable, la vejez que marchita la juventud como flor bajo el sol abrasador, la muerte que arrebata todo lo amado, la guerra que enfrenta hermano contra hermano, el hambre que consume desde las entrañas, la envidia que pudre el alma, y 1000 tormentos más que nunca habían tocado el mundo mortal. Solo un elemento quedó deliberadamente excluido de la mezcla venenosa: la esperanza, que Zeus colocó en el fondo de la jarra, con propósito calculado. El rey de los dioses sabía que la humanidad necesitaría esa esperanza para sobrevivir a los horrores que estaba por desatar, pues un castigo verdaderamente perfecto no destruye completamente a su víctima, sino que la mantiene viva para que sufra eternamente. Pandora fue instruida cuidadosamente sobre su misión. Zeus le entregó la jarra misteriosa con una advertencia solemne que resonó con autoridad divina. Bajo ninguna circunstancia debía abrir el recipiente sellado. La prohibición fue pronunciada con tal seriedad que incluso los dioses presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas inmortales, pues comprendían la ironía cruel del mandato. Zeus sabía con certeza absoluta que al prohibir la apertura de la jarra, estaba garantizando precisamente lo contrario. La curiosidad que él mismo había plantado en el corazón de Pandora la empujaría inevitablemente a desobedecer. La trampa estaba perfectamente diseñada como mecanismo de relojería divina, y cada engranaje encajaba con precisión milimétrica. Hermes tomó entonces a Pandora de la mano y juntos descendieron del Olimpo hacia el mundo mortal, donde la humanidad aún celebraba ignorante el don del fuego robado,
completamente ajena a la catástrofe que descendía sobre ellos, con rostro hermoso y sonrisa engañosa. Hermes descendió desde las alturas del Olimpo con Pandora a su lado, atravesando las nubes que se abrían ante ellos como cortinas de teatro celestial, revelando el escenario donde se desarrollaría el acto final de la venganza divina. La tierra mortal se extendía bajo sus pies, como un tapiz inmenso tejido con bosques frondosos, ríos serpenteantes que brillaban bajo el sol como vetas de plata líquida, y montañas majestuosas que rozaban el firmamento con sus cumbres nevadas. El mundo mortal resplandecía con una belleza prístina, que contrastaba dramáticamente con la oscuridad del propósito que traía consigo aquella mujer de hermosura sobrenatural. Pandora contemplaba el paisaje con ojos llenos de asombro genuino, pues era la primera vez que sus pupilas recién nacidas contemplaban algo más allá de las columnas doradas del Olimpo. En sus brazos llevaba la jarra sellada que Zeus le había confiado, un peso que parecía multiplicarse con cada paso que la acercaba a su destino inevitable, como si la vasija supiera exactamente el papel que estaba destinada a jugar en la caída de la humanidad. El viaje llegó a su fin cuando Hermes y Pandora alcanzaron la morada de Epimeteo, hermano menor de Prometeo, y portador de un nombre que significaba el que piensa después. A diferencia de su hermano Titán, cuya previsión era legendaria, y cuya mente siempre anticipaba las consecuencias futuras de cada acción presente, Epimeteo era conocido por su naturaleza impulsiva y su tendencia a actuar primero y reflexionar después, cuando ya era demasiado tarde para enmendar los errores cometidos. Prometeo había advertido a su hermano repetidamente que rechazara cualquier regalo proveniente de Zeus, pues el rey de los dioses era conocido por su astucia implacable y su memoria infinita para las ofensas recibidas. Las palabras del titán, encadenado, resonaban todavía en los oídos de Epimeteo, como campanas distantes que advierten del peligro inminente. Pero cuando el hermano de los dioses contempló por primera vez el rostro de Pandora, todas las advertencias se evaporaron de su mente como rocío bajo el sol abrasador del mediodía. La belleza de la mujer era tan abrumadora, tan perfectamente diseñada para cautivar y desarmar toda resistencia, que Epimeteo sintió su voluntad desmoronarse como castillo de arena ante la marea creciente. Hermes presentó a Pandora con palabras melosas que ocultaban el veneno de la verdad como miel envenenada en copa de oro. El mensajero divino explicó que la mujer era un regalo generoso de Zeus para toda la humanidad. Un presente que demostraba la magnanimidad del rey de los dioses y su deseo de bendecir a los mortales con una compañera digna. Las palabras fluían de los labios del dios con tal convicción y sinceridad aparente que incluso quien conociera la verdad completa habría dudado por un instante de sus propios conocimientos. Epimeteo escuchaba embelesado, con los ojos fijos en el rostro perfecto de Pandora, mientras su corazón latía con una fuerza que amenazaba con romper las costillas que lo contenían. Cuando Hermes terminó su discurso cuidadosamente elaborado, extendió la mano de Pandora hacia Epimeteo, en un gesto que sellaba el destino no solo de un hombre, sino de toda la raza humana. El titán menor aceptó la mano ofrecida sin vacilación, ignorando completamente el eco lejano de la voz de su hermano, que gritaba advertencias desde las cumbres del Cáucaso, donde permanecía encadenado. Pandora se integró en el mundo mortal con una facilidad que resultaba casi sobrenatural en su perfección. Los humanos que la conocían quedaban instantáneamente fascinados por su gracia incomparable y sus habilidades extraordinarias en las artes del tejido y la conversación. Sus dedos creaban tapices que parecían cobrar vida propia, narrando historias con hilos que cantaban bajo la luz del sol poniente, y sus palabras envolvían a los oyentes en un hechizo sutil que los hacía olvidar el paso del tiempo. La comunidad mortal la recibió con los brazos abiertos, celebrando su llegada como si fuera la bendición más grande que los dioses pudieran otorgar, completamente ciegos a la maldición que había descendido sobre ellos con rostro hermoso y sonrisa encantadora. Epimeteo la contemplaba con adoración que rayaba en la idolatría, convencido de que los dioses finalmente habían compensado a la humanidad
por todos los sufrimientos pasados con este regalo incomparable. La vida transcurría en una apariencia de armonía perfecta, como la calma engañosa que precede al huracán devastador. Pero en el hogar que Pandora compartía con Epimeteo, en la habitación más apartada de la morada, donde la luz del sol apenas penetraba a través de las ventanas estrechas, reposaba la jarra misteriosa que había traído consigo desde el Olimpo. La vasija permanecía en una esquina, cubierta parcialmente por un paño grueso que no lograba ocultar completamente su presencia inquietante. Pandora había colocado el recipiente allí siguiendo las instrucciones divinas, y durante los primeros días de su nueva existencia mortal, apenas le prestaba atención consciente. Sin embargo, la jarra ejercía una atracción magnética que crecía con cada hora que pasaba, como si estuviera viva, y llamara a Pandora con una voz que solo ella podía escuchar en los rincones más profundos de su mente. Por las noches, cuando Epimeteo dormía profundamente a su lado, con la tranquilidad de quien cree haber encontrado la felicidad perfecta, Pandora permanecía despierta con los ojos abiertos en la oscuridad, consciente de la presencia de la jarra, como si fuera una segunda persona habitando la habitación. La curiosidad que Hermes había implantado en su ser comenzó a despertar lentamente, como semilla que germina bajo tierra antes de emerger a la superficie. Al principio eran solo pensamientos fugaces que cruzaban su mente como nubes arrastradas por el viento. ¿Qué podría contener aquella jarra tan cuidadosamente sellada? ¿Por qué Zeus había sido tan enfático en su prohibición? ¿Qué tesoros o secretos podían estar ocultos tras el sello de cera divina? Pandora intentaba apartar estos pensamientos, concentrarse en sus tareas diarias y en la compañía de su esposo, pero la curiosidad crecía inexorablemente, como enredadera que trepa por las paredes hasta cubrir toda la estructura. Cada vez que pasaba junto a la habitación donde reposaba la jarra, sentía un tirón invisible en su pecho, una compulsión irresistible que la instaba a entrar, a acercarse, a tocar el recipiente prohibido. Las advertencias de Zeus resonaban en su memoria como ecos distantes, pero la prohibición misma actuaba como catalizador que intensificaba su deseo de transgredir, de conocer lo que le había sido vedado. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses, mientras Pandora luchaba contra el impulso que crecía en su interior, como marea que sube inexorablemente hacia la costa. Comenzó a encontrar excusas para pasar tiempo a solas en la habitación donde reposaba la jarra, inventando tareas que la llevaban inevitablemente hacia aquel espacio maldito. Se sentaba cerca del recipiente con su telar, tejiendo mientras sus ojos se desviaban constantemente hacia la vasija sellada. A veces extendía la mano hacia ella, pero la retiraba en el último momento, temblando por el esfuerzo de resistir la tentación que la consumía desde dentro como fuego lento. La jarra parecía pulsar con una energía oscura que solo Pandora podía percibir, y en los momentos de silencio absoluto, cuando el mundo entero parecía contener el aliento, ella juraba poder escuchar susurros emanando del interior del recipiente. Eran voces apenas audibles, que prometían conocimientos prohibidos, revelaciones extraordinarias, secretos que transformarían su comprensión del universo mismo. Pandora comenzó a experimentar un tormento psicológico que erosionaba su paz interior, como el agua erosiona la roca con paciencia infinita. De día, cuando interactuaba con otros mortales o compartía momentos con Epimeteo, se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad, sonriendo y conversando como si nada turbara su alma. Pero por dentro, la curiosidad había evolucionado en una obsesión consumidora que ocupaba cada pensamiento, cada momento de vigilia y sueño. Comenzó a tener pesadillas donde abría la jarra y descubría maravillas indescriptibles o horrores inimaginables, despertando en la oscuridad con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. La línea entre el sueño y la vigilia se volvía cada vez más borrosa, y Pandora ya no estaba segura de si los susurros que escuchaba provenían realmente de la jarra o eran producto de su mente fracturada por la curiosidad insaciable. Epimeteo notaba el cambio gradual en su esposa, pero lo atribuía a la adaptación natural a la vida mortal, completamente inconsciente de la batalla titánica que se libraba en el alma de Pandora. La jarra se había convertido
en el centro gravitacional de la existencia de Pandora, el sol oscuro alrededor del cual orbitaba toda su vida. Cada momento de cada día estaba definido por la distancia física y mental que la separaba del recipiente prohibido. Cuando estaba lejos, anhelaba estar cerca. Cuando estaba cerca, su mano temblaba con el deseo de romper el sello. Los susurros crecían en volumen e insistencia, transformándose de murmullos, apenas perceptibles, en voces que parecían gritar su nombre en el silencio de la noche. La prohibición de Zeus, que inicialmente había sido una barrera sólida y clara, comenzaba a parecer arbitraria e injusta en la mente torturada de Pandora. ¿Por qué debía obedecer ciegamente una orden que no comprendía? ¿Por qué se le negaba el conocimiento de lo que contenía su propio regalo? ¿Por qué los dioses podían mantener secretos mientras ella debía permanecer en la ignorancia? Estas preguntas envenenaban su pensamiento como toxina que se propaga por las venas, preparando el terreno para la transgresión inevitable que los dioses habían orquestado con precisión diabólica desde el principio. La tensión alcanzó un punto crítico, donde Pandora sabía con certeza absoluta que no podría resistir mucho más tiempo. La curiosidad que los dioses habían plantado en su corazón había florecido en una compulsión que eclipsaba todo lo demás. Su amor por Epimeteo, su gratitud hacia los dioses, incluso su instinto de supervivencia. La jarra llamaba, susurraba, prometía, y Pandora sentía su voluntad desmoronándose como muro de arena ante el oleaje implacable. El momento de la verdad se aproximaba con la inevitabilidad del amanecer después de la noche más larga, y todo el cosmos parecía contener el aliento en anticipación del instante que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Pandora se encontraba al borde del abismo, mirando hacia la oscuridad que la llamaba con voces que prometían respuestas a todas las preguntas que torturaban su alma, completamente inconsciente de que al satisfacer su curiosidad, liberaría sobre el mundo un sufrimiento que eclipsaría todo lo conocido hasta entonces. La noche descendió sobre el mundo mortal con una oscuridad más profunda que ninguna anterior, como si el cosmos mismo presintiera la catástrofe que estaba por desencadenarse y se cubriera con un manto de luto anticipado. Epimeteo había salido de la morada para atender asuntos en la aldea cercana, dejando a Pandora sola con sus pensamientos torturados y aquella presencia omnipresente que palpitaba en la habitación trasera como corazón maligno. La mujer se encontraba sentada en el umbral de su hogar, contemplando las estrellas que titilaban en el firmamento con un brillo que parecía burlarse de su tormento interno. Había luchado durante meses contra la compulsión que la consumía desde dentro, resistiendo con una fuerza de voluntad que se erosionaba día tras día, como acantilado ante el embate implacable de las olas. Pero aquella noche, mientras la soledad la envolvía como sudario, y los susurros de la jarra resonaban con claridad cristalina en su mente febril, Pandora supo con certeza absoluta que la batalla había terminado. La curiosidad había vencido, y ella se levantó de su asiento con movimientos mecánicos, como marioneta guiada por hilos invisibles hacia su destino inevitable. Pandora caminó hacia la habitación donde reposaba la jarra con pasos lentos que resonaban en el silencio absoluto de la casa vacía. Cada paso era una eternidad condensada en un instante. Cada respiración, un esfuerzo consciente contra el peso aplastante de lo que estaba por hacer. Su mano temblaba cuando alcanzó el paño que cubría parcialmente el recipiente y lo retiró con un movimiento brusco, revelando la vasija en toda su presencia inquietante. La jarra resplandecía, con un brillo tenue, que no provenía de ninguna fuente externa, sino que emanaba de su interior, como si contuviera un fuego sombrío que ardiera sin consumir. Los sellos de cera divina, que Zeus había colocado personalmente, parecían pulsar con una energía oscura, y las cuerdas que ataban la tapa se retorcían ligeramente como serpientes adormecidas. Pandora extendió ambas manos hacia el recipiente, y en el momento en que sus dedos tocaron la superficie fría de la cerámica, sintió una descarga que recorrió todo su cuerpo como relámpago invertido que viajaba desde la tierra hacia el cielo. No había vuelta atrás posible. El momento decisivo había llegado. Con dedos que temblaban incontrolablemente,
Pandora comenzó a trabajar en los nudos que aseguraban la tapa de la jarra. Las cuerdas resistían como si estuvieran vivas y conscientes del horror que contenían, pero la determinación que poseía Pandora superaba cualquier obstáculo físico. Uno tras otro, los nudos cedieron bajo sus dedos hábiles, aquellos mismos dedos que Atenea había bendecido con destreza suprema para las artes del tejido, y que ahora se empleaban en deshacer la única barrera que separaba al mundo del sufrimiento absoluto. Cuando el último nudo se deshizo y cayó al suelo con un sonido que resonó como campana funeraria, Pandora tomó el borde de la tapa con ambas manos. Por un instante infinitesimal que pareció extenderse por toda la eternidad, la mujer vaciló, sintiendo el peso de lo desconocido presionar contra su pecho como roca enorme. Pero la curiosidad que los dioses habían implantado en su ser como veneno de acción lenta ya había penetrado demasiado profundamente en su alma. Con un grito que era mitad triunfo y mitad terror, Pandora levantó la tapa de la jarra y la arrojó lejos de sí. Lo que sucedió a continuación desafió toda descripción que el lenguaje mortal pudiera articular jamás. Del interior de la jarra estalló una explosión de oscuridad tan absoluta que hacía parecer la noche circundante como mediodía brillante en comparación. No era simplemente ausencia de luz, era la negación misma de toda luminosidad, un vacío que devoraba la esperanza visual como agujero negro devora las estrellas. De aquella oscuridad surgieron formas que se retorcían y contorsionaban, entidades sin cuerpo físico definido que representaban cada mal que Zeus había encerrado cuidadosamente en el recipiente maldito. Pandora retrocedió horrorizada, mientras las primeras manifestaciones escapaban de la jarra como bandada de cuervos negros que huyen de su jaula abierta, chillando con voces que helaban la sangre en las venas y hacían temblar los cimientos mismos de la realidad. La enfermedad emergió primero, una presencia pútrida que olía a carne descompuesta y prometía sufrimiento corporal en 1000 formas diferentes. Detrás de ella vino el dolor, una entidad que aullaba con la agonía de millones de almas torturadas simultáneamente. La procesión de horrores continuaba sin cesar, cada nuevo mal más terrible que el anterior en su capacidad para infligir sufrimiento. La vejez se deslizó fuera de la jarra, como sombra que marchita todo lo que toca, transformando la juventud en decrepitud y la fuerza en fragilidad. La muerte misma emergió con una majestuosidad terrible, envuelta en sudario negro que arrastraba tras de sí como manto de rey sombrío, portando la certeza del final inevitable para todo ser viviente. La guerra salió rugiendo con sed insaciable de sangre y destrucción, blandiendo armas invisibles que ya imaginaban los campos de batalla, donde hermanos se enfrentarían contra hermanos. El hambre se arrastró fuera del recipiente, con gemidos lastimeros, con vientre hinchado paradójicamente, y manos esqueléticas que se extendían hacia alimentos que nunca podrían saciarla. La envidia serpenteó hacia la libertad, con ojos verdes que brillaban con resentimiento hacia toda felicidad ajena, lista para pudrir las almas desde dentro con comparaciones venenosas. El odio, el miedo, la traición, la codicia, la desesperación y 100 males más escaparon de su prisión milenaria, cada uno más terrible en su especificidad destructiva. Pandora observaba paralizada por el horror, mientras las emanaciones malignas salían de la jarra en un torrente aparentemente infinito. Intentó cerrar la tapa, extendiendo sus manos temblorosas hacia el recipiente, pero las fuerzas que escapaban la repelían con violencia, que la arrojaba hacia atrás contra las paredes de la habitación. Su grito de terror se perdía en el clamor ensordecedor de los males que celebraban su liberación después de haber estado confinados en la oscuridad estrecha de la vasija. Las entidades no permanecían en la habitación, sino que atravesaban las paredes como si fueran humo, dispersándose en todas direcciones hacia cada rincón del mundo mortal. Volaban sobre campos y aldeas, penetraban en hogares donde familias dormían en paz ignorante, se infiltraban en cuerpos sanos y mentes tranquilas, plantando las semillas de sufrimientos que florecerían en las generaciones venideras. El mundo que hasta ese momento había conocido solo la armonía relativa y la plenitud comenzaba a transformarse bajo la invasión de aquellas fuerzas oscuras.
En la aldea más cercana, los primeros efectos se manifestaron con rapidez aterradora. Un anciano que, hasta entonces, había disfrutado de salud robusta, sintió súbitamente un dolor agudo en el pecho, que lo hizo doblarse sobre sí mismo con gemido de agonía. Una mujer joven contempló su reflejo en el agua de un cuenco y vio con horror cómo las primeras arrugas aparecían en su rostro como grietas en cerámica antigua. Dos hermanos que habían vivido en concordia perfecta toda su vida sintieron repentinamente una ira inexplicable el uno hacia el otro, sus manos cerrándose en puños y sus ojos inyectándose de sangre con odio recién nacido. Un niño que había sido la alegría de sus padres comenzó a toser con violencia que sacudía su pequeño cuerpo, expulsando sangre que manchaba el suelo de tierra de su hogar. Los gritos comenzaron a elevarse desde toda la aldea. Un coro de confusión y sufrimiento que se multiplicaba exponencialmente, mientras los males se propagaban como plaga imparable. La transformación del mundo mortal ocurría a una velocidad que desafiaba la comprensión. Lo que hasta momentos antes había sido un paraíso relativo de paz y abundancia, se convertía en un paisaje de pesadilla, donde el dolor y el sufrimiento reinaban supremos. Los cultivos que crecían sanos y abundantes comenzaron a marchitarse sin razón aparente, atacados por plagas que nunca antes habían existido. Los animales domésticos enfermaron repentinamente, sus ojos adquiriendo un brillo febril mientras la enfermedad consumía sus cuerpos desde dentro. Las personas comenzaron a experimentar emociones que nunca antes habían sentido: envidia hacia la fortuna de sus vecinos, codicia por posesiones materiales, miedo a amenazas invisibles que acechaban en cada sombra. Los niños lloraban sin consuelo posible, los ancianos gemían con dolores que ninguna medicina podía aliviar, y los adultos contemplaban el horizonte con desesperación creciente, al comprender que algo fundamental había cambiado en la naturaleza misma de la existencia. En la habitación donde todo había comenzado, Pandora permanecía arrodillada en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas, que no podían lavar la enormidad de lo que había hecho. La jarra yacía volcada a su lado, ahora casi vacía después de haber vomitado su contenido maldito sobre el mundo inocente. Pero en las profundidades del recipiente, algo permanecía todavía atrapado. Una luz tenue y parpadeante brillaba en el fondo de la vasija, una presencia que había quedado atrás cuando Pandora, en un último momento de lucidez aterrorizada, había logrado volver a colocar la tapa antes de que esta última entidad pudiera escapar. Era la esperanza, el único consuelo que Zeus había permitido deliberadamente que permaneciera encerrado, sabiendo que la humanidad necesitaría esa promesa de mejores tiempos futuros para soportar el peso aplastante de todos los males que ahora la afligían. Pandora se acercó temblorosa a la jarra y miró en su interior, contemplando aquella luz débil que pulsaba como corazón solitario en la oscuridad. Cuando Epimeteo regresó a su hogar y encontró a su esposa sollozando junto a la jarra abierta, comprendió instantáneamente la magnitud de la catástrofe. Los gritos que llegaban desde la aldea, el cambio palpable en la atmósfera misma del mundo, la expresión de horror absoluto en el rostro de Pandora. Todo confirmaba que la advertencia de Prometeo había sido profética. El titán menor se arrodilló junto a su esposa, sin pronunciar palabra de reproche, pues comprendía que la culpa que la consumía era castigo más terrible que cualquier acusación que él pudiera pronunciar. Juntos contemplaron la devastación que habían desencadenado, conscientes de que el mundo nunca volvería a ser el mismo, de que la inocencia perdida era irrecuperable como virginidad arrebatada. La venganza de Zeus se había consumado con perfección diabólica. Prometeo sufría eternamente en su montaña, y la humanidad que él había intentado ayudar ahora compartía su tormento. Y allí, en el fondo de la jarra, que había contenido todos los males del mundo, la esperanza permanecía atrapada, brillando débilmente en la oscuridad como promesa ambigua de que incluso en medio del sufrimiento más absoluto, algo dentro del corazón humano se negaría a rendirse completamente. En los siglos que siguieron a la apertura de la jarra maldita, cuando el polvo de la catástrofe se asentó sobre el mundo transformado
y la humanidad comenzó a buscar explicaciones para el sufrimiento que ahora definía su existencia. El mito de Pandora fue moldeado y remoldeado por las manos de poetas y filósofos que buscaban dar sentido al origen del mal. Hesíodo, el poeta de Beocia, cuya voz resonaría a través de los milenios como eco interminable en caverna profunda, fue quien primero articuló la narrativa en sus formas más influyentes y perdurables. En su Teogonía y en los Trabajos y los Días, el bardo tejió una interpretación del mito que no solo explicaba la presencia del sufrimiento en el mundo, sino que simultáneamente establecía un orden social donde la mujer ocupaba un lugar subordinado y sospechoso. Hesíodo describió a Pandora no como víctima de la manipulación divina, sino como el mal personificado, como trampa hermosa diseñada por los dioses para castigar la arrogancia masculina. En sus versos cargados de resentimiento apenas velado, la primera mujer se convertía en la razón fundamental por la cual los hombres debían trabajar hasta el agotamiento, enfrentar enfermedades que devoraban sus cuerpos y finalmente sucumbir a la muerte que los esperaba al final de caminos pavimentados con dolor. La interpretación hesiódica del mito estableció un precedente que influiría profundamente en el pensamiento griego durante generaciones incontables. Pandora era presentada como el origen mismo de todos los problemas que afligían a la humanidad masculina, que según esta narrativa había vivido anteriormente en una especie de paraíso, donde los hombres existían sin mujeres, y por tanto, sin las complicaciones que éstas supuestamente traían consigo. El poeta describía con amargura palpable cómo la vida era perfecta antes de que Zeus creara a la mujer, cuando los hombres compartían los banquetes con los dioses y no conocían el trabajo agotador ni la enfermedad debilitante. La llegada de Pandora marcaba el fin de aquella edad dorada y el comienzo de la era de hierro, donde el sudor y las lágrimas se convertían en moneda cotidiana. Esta interpretación no era simplemente una narrativa mitológica, era una declaración política y social que justificaba la subordinación femenina como consecuencia natural de la naturaleza corrupta de las mujeres. Si Pandora, la primera de todas ellas, había traído la ruina sobre la humanidad, entonces todas sus descendientes llevaban en su sangre esa misma inclinación hacia la destrucción y el caos. Los griegos antiguos encontraron en el mito de Pandora una explicación conveniente para los males sociales y una justificación para las estructuras patriarcales que dominaban su civilización. En los simposios, donde los hombres se reunían para debatir filosofía y política mientras bebían vino diluido en cráteras ornamentadas, el nombre de Pandora se invocaba como advertencia contra la confianza excesiva en las mujeres. Los oradores argumentaban que la curiosidad femenina era inherentemente peligrosa, una debilidad constitutiva que hacía a las mujeres incapaces de resistir tentaciones que los hombres racionales podían rechazar fácilmente. La apertura de la jarra se interpretaba no como el resultado inevitable de una manipulación divina calculada, sino como prueba irrefutable de que las mujeres carecían del autocontrol necesario para manejar responsabilidades importantes. Esta narrativa convenía perfectamente a una sociedad que relegaba a las mujeres al espacio doméstico, negándoles educación formal y participación en la vida política, bajo el pretexto de que su naturaleza las hacía inadecuadas para tales roles. Pandora se convertía así en el arquetipo mítico que sustentaba toda una estructura de opresión sistemática. La tradición literaria que siguió a Hesíodo amplificó y elaboró estos temas misóginos con variaciones que exploraban diferentes facetas de la supuesta naturaleza corrupta de las mujeres. Los dramaturgos atenienses, aunque ocasionalmente, presentaban personajes femeninos complejos y hasta heroicos en sus obras. Frecuentemente recurrían a Pandora como referencia cuando querían ilustrar los peligros de la feminidad sin control. En las comedias de Aristófanes, las mujeres aparecían como criaturas gobernadas por apetitos incontrolables y astucia engañosa, ecos distorsionados de aquella primera mujer que había condenado a la humanidad por no poder resistir su curiosidad. Los filósofos, desde los pitagóricos hasta los estoicos, incorporaron el mito en sus sistemas de pensamiento como ejemplo paradigmático de cómo la irracionalidad podía traer consecuencias catastróficas.
Pandora representaba todo aquello que la razón masculina debía controlar y suprimir. La emoción desenfrenada, la curiosidad sin límites, la incapacidad de obedecer órdenes racionales. El mito se transformaba de historia sobre venganza divina en parábola moral sobre la necesidad de mantener a las mujeres bajo supervisión constante. Esta interpretación del mito alcanzó su expresión más refinada y perniciosa en los escritos de los filósofos que intentaban establecer fundamentos racionales para el orden social patriarcal. Argumentaban que así como Pandora había sido creada como castigo para los hombres, las mujeres en general representaban una carga necesaria que los hombres debían soportar para la continuación de la especie. La belleza femenina, lejos de ser vista como don positivo, se interpretaba como trampa peligrosa, diseñada para distraer a los hombres de sus actividades intelectuales y cívicas superiores. Los pensadores advertían a los jóvenes que contemplar demasiado la hermosura de una mujer era caer en la misma trampa que había atrapado a Epimeteo, quien, según estas narrativas, había cometido el error fundamental de aceptar el regalo envenenado de Zeus, sin consultar a su hermano más sabio. La moraleja era clara y brutal. Las mujeres eran hermosas por fuera, pero venenosas por dentro, y el hombre que olvidaba esta verdad se condenaba a sí mismo a una vida de miseria. Pandora se convertía en el símbolo perfecto de esta dualidad peligrosa, con su belleza divina, ocultando la maldición que traía consigo. La narrativa se extendía más allá del ámbito puramente filosófico para permear todos los aspectos de la vida social griega. En los rituales matrimoniales, las advertencias sobre el mito de Pandora servían como recordatorio sombrío de los peligros del matrimonio para los hombres. Los novios recibían consejos sobre cómo mantener a sus futuras esposas bajo control estricto, evitando que la curiosidad natural femenina las llevara a indiscreciones que pudieran manchar el honor familiar. Las madres instruían a sus hijas en la necesidad de suprimir su curiosidad y obedecer sin cuestionar las órdenes masculinas, usando a Pandora como ejemplo aterrador de lo que sucedía cuando una mujer permitía que su naturaleza inferior tomara control. El mito funcionaba como mecanismo de control social, que perpetuaba la subordinación femenina generación tras generación, transformando una historia sobre manipulación divina en herramienta para la opresión humana. Las niñas crecían internalizando la idea de que llevar el nombre de mujer era cargar con la culpa ancestral de Pandora, una mancha original que solo podía ser mitigada mediante obediencia absoluta y represión de cualquier impulso de curiosidad o autonomía. Los artistas visuales de la antigüedad contribuyeron a cimentar esta interpretación misógina a través de representaciones que enfatizaban la culpabilidad y la naturaleza engañosa de Pandora. En las cerámicas de figuras rojas y negras que decoraban las casas de los ciudadanos prósperos, Pandora aparecía frecuentemente en el momento de la apertura de la jarra, con expresión que los pintores se esforzaban por hacer parecer simultáneamente curiosa y maliciosa. Las esculturas la mostraban con belleza idealizada, pero con gestos que sugerían duplicidad o debilidad moral. Estas representaciones visuales reforzaban el mensaje textual. Pandora era hermosa, pero peligrosa, atractiva pero destructiva, el regalo que ningún hombre sabio debería aceptar, pero que ningún hombre podía rechazar completamente. El arte se convertía en propaganda que educaba a cada nueva generación en la desconfianza hacia las mujeres y la necesidad de mantenerlas subordinadas. La influencia de esta interpretación misógina del mito se extendió mucho más allá de los límites geográficos y temporales de la Grecia clásica. Cuando Roma conquistó el mundo helénico y absorbió su cultura como conquistador hambriento, devora el banquete del vencido. Los romanos adoptaron el mito de Pandora y lo adaptaron a sus propias narrativas sobre la naturaleza femenina. Los poetas romanos, como Ovidio, mencionaban a Pandora, en contextos que reforzaban las mismas ideas sobre la curiosidad femenina como defecto peligroso y la belleza de las mujeres como fachada que ocultaba naturaleza problemática. La tradición cristiana posterior, aunque provenía de raíces completamente diferentes, encontraría en el mito de Pandora paralelismos convenientes con su propia narrativa sobre Eva y la caída del paraíso. Ambas historias
presentaban a la primera mujer como origen del sufrimiento humano. Ambas enfatizaban la desobediencia femenina a mandatos divinos, y ambas servían para justificar la subordinación de las mujeres en sociedades patriarcales. El mito de Pandora se fusionaba con otras narrativas misóginas en un tapiz cultural más amplio que atravesaba fronteras religiosas y culturales. Durante más de 2000 años, esta interpretación del mito de Pandora permaneció prácticamente incuestionada en el discurso cultural occidental. Generación tras generación de pensadores, poetas, artistas y predicadores recurrían a Pandora como ejemplo definitivo de por qué las mujeres eran inferiores a los hombres y por qué debían ser mantenidas en posiciones subordinadas. El mito se había transformado completamente de su origen como historia sobre venganza divina y manipulación calculada, en una herramienta para la opresión de género que afectaba la vida de millones de mujeres reales. Pandora ya no era vista como víctima de un plan divino cruel, sino como perpetradora voluntaria de una catástrofe que había condenado a la humanidad entera. La complejidad del mito original, con sus temas de castigo divino desproporcionado y la naturaleza ambigua de la esperanza que permanecía en la jarra, se había perdido bajo capas de interpretación misógina que servían a intereses sociales específicos. Solo con el advenimiento de nuevas perspectivas y el cuestionamiento de las narrativas tradicionales comenzaría a emerger una comprensión diferente del mito, una que reconocería a Pandora no como villana, sino como figura trágica atrapada en un juego de poder divino que escapaba completamente a su control. Los siglos XIX y XX trajeron consigo vientos de cambio que sacudieron los cimientos de las interpretaciones tradicionales del mito de Pandora, como tormenta primaveral que limpia el aire viciado del invierno prolongado. A medida que los movimientos por la igualdad de las mujeres ganaban fuerza en Europa y América, voces cada vez más numerosas comenzaron a cuestionar las narrativas milenarias que habían utilizado a Pandora como justificación para la subordinación femenina. Académicos, poetas y pensadores con perspectivas renovadas volvieron a examinar el mito antiguo y descubrieron en él significados que habían permanecido ocultos bajo capas de interpretación patriarcal acumuladas durante milenios. Lo que emergió de este reexamen fue una comprensión radicalmente diferente de la historia. Pandora no era la villana de la narrativa, sino su víctima más trágica, una criatura inocente, manipulada por fuerzas divinas que escapaban completamente a su comprensión o control. Los estudiosos comenzaron a señalar lo obvio que las generaciones anteriores habían ignorado deliberadamente. Pandora había sido creada específicamente para cumplir el papel que desempeñó, programada desde su concepción misma para actuar exactamente como actuó. Esta nueva perspectiva iluminaba aspectos del mito que la interpretación tradicional había oscurecido intencionalmente o pasado por alto con negligencia conveniente. Si los dioses habían implantado la curiosidad en el corazón de Pandora, como Hermes había hecho, siguiendo órdenes explícitas de Zeus, entonces culparla por ceder a esa curiosidad era como culpar al fuego por quemar o al agua por fluir cuesta abajo. La mujer no había elegido ser curiosa. Esa característica le había sido impuesta por voluntad divina, con el propósito específico de garantizar que abriera la jarra. Zeus había diseñado la trampa con precisión diabólica, asegurándose de que cada elemento del plan funcionara en perfecta sincronía para lograr el resultado deseado. Pandora era tanto herramienta como víctima de la venganza olímpica, un peón en un juego de ajedrez cósmico, donde los dioses movían las piezas y los mortales sufrían las consecuencias. Esta comprensión transformaba completamente la lectura del mito, desplazando la culpabilidad desde Pandora hacia Zeus y el sistema de poder divino que él representaba. La pregunta ya no era por qué Pandora había abierto la jarra, sino por qué Zeus había creado una situación donde su apertura era inevitable, y luego había castigado a la humanidad por un acto que él mismo había orquestado. Las interpretaciones feministas del siglo XX llevaron este análisis aún más lejos, identificando en el mito de Pandora un ejemplo paradigmático de cómo las narrativas culturales se utilizan para justificar y perpetuar la opresión de género. Académicas como Jane Ellen Harrison
y Christine Downing argumentaron que el mito, especialmente en su versión hesiódica, representaba una distorsión patriarcal de tradiciones religiosas más antiguas, donde las figuras femeninas habían ocupado roles centrales y positivos. Antes de que los invasores indoeuropeos impusieran sus panteones dominados por dioses masculinos, las culturas mediterráneas habían venerado a diosas asociadas con la tierra, la fertilidad y los misterios de la vida y la muerte. El mito de Pandora, según estas interpretaciones, era un reflejo mitológico de la transición histórica del matriarcado al patriarcado, donde el poder femenino original era demonizado y reemplazado por estructuras dominadas por figuras masculinas. La jarra misma, argumentaban estas estudiosas, había sido originalmente un símbolo positivo asociado con el útero y la generatividad, transformado por la narrativa patriarcal en recipiente de males. Lo que originalmente había sido una historia sobre el poder creativo femenino, se había invertido para convertirse en advertencia sobre los peligros de ese mismo poder. Pero más allá del análisis de género, las reinterpretaciones modernas del mito revelaban significados universales que trascendían las divisiones entre hombres y mujeres, para hablar de la condición humana en su totalidad. Pandora emergía en estas lecturas como símbolo de la humanidad misma en toda su complejidad contradictoria. Curiosa pero imprudente, capaz de gran belleza, pero también de destrucción. Bendecida con dones extraordinarios, pero maldecida con limitaciones trágicas. La apertura de la jarra se reinterpretaba no como acto de desobediencia imperdonable, sino como momento definitorio de lo que significa ser humano. Los humanos somos criaturas que buscamos conocimiento, incluso cuando ese conocimiento nos causa dolor, que exploramos lo desconocido a pesar de las advertencias, que transgredimos límites establecidos por autoridades superiores en nuestra búsqueda incesante de comprensión. Pandora, en este sentido, se convertía en la primera científica, la primera filósofa, la primera exploradora que se negó a aceptar las respuestas recibidas y decidió descubrir la verdad por sí misma, sin importar el costo. Su acto de abrir la jarra era simultáneamente nuestra caída y nuestra gloria, el momento en que la humanidad eligió el conocimiento doloroso sobre la ignorancia cómoda. Esta lectura del mito encontraba resonancias poderosas en las narrativas de otras tradiciones culturales, que también presentaban el conocimiento como don ambivalente que trae tanto bendición como maldición. La historia bíblica de Adán y Eva, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, compartía con el mito de Pandora temas similares. La transgresión de una prohibición divina, la adquisición de conocimiento a través de la desobediencia, y las consecuencias dolorosas, pero también transformadoras que seguían a ese acto. En ambos casos, las interpretaciones modernas sugerían que lo que las narrativas tradicionales presentaban como caída era en realidad un salto adelante necesario, el momento en que la humanidad dejaba atrás la inocencia infantil para abrazar la conciencia adulta con todas sus cargas y responsabilidades. Pandora y Eva no eran traidoras sino pioneras. Las primeras en atreverse a cruzar el umbral que separaba la obediencia ciega de la autonomía moral. El precio de esa autonomía era alto, ciertamente, pero también era inevitable si la humanidad quería alcanzar su pleno potencial como especie consciente y deliberativa. Sin embargo, el elemento más crucial del mito en estas reinterpretaciones modernas era precisamente aquel que las lecturas antiguas habían tratado con mayor ambigüedad: la esperanza que permanecía atrapada en el fondo de la jarra. Los antiguos nunca habían llegado a un consenso sobre si el hecho de que la esperanza quedara encerrada era bendición o maldición adicional para la humanidad. Algunos argumentaban que tener esperanza era el único consuelo en un mundo lleno de sufrimientos. Otros sostenían que la esperanza era el peor de los males, porque mantenía a los humanos en perpetua ilusión en lugar de permitirles aceptar la realidad de su condición mortal. Las interpretaciones modernas abrazaban esta ambigüedad como aspecto central del mensaje del mito. La esperanza que permanece en la jarra representa la naturaleza dual de la condición humana. Somos seres que sufren, pero que nunca pierden completamente la capacidad de imaginar un futuro mejor. Esa esperanza puede ser vista como engaño cruel
que nos mantiene luchando en un mundo donde el sufrimiento es inevitable, o como la fuerza vital que hace posible la resiliencia humana frente a adversidades que de otro modo serían insoportables. El mito no resuelve esta tensión, sino que la presenta como dilema fundamental de la existencia consciente. Los pensadores existencialistas del siglo XX encontraron en el mito de Pandora un espejo perfecto para sus propias preocupaciones sobre el significado y el absurdo de la existencia humana. Albert Camus habría reconocido en Pandora a una figura sisifoiana, condenada a vivir con las consecuencias de un acto que fue simultáneamente libre elección y resultado de manipulación divina. La esperanza que queda en la jarra se alineaba con la insistencia existencialista en que debemos encontrar significado y valor en la vida precisamente, a través de nuestro enfrentamiento honesto con su fundamental carencia de significado preestablecido. Pandora había destruido el paraíso de ignorancia inocente, pero al hacerlo, había creado las condiciones para una forma más auténtica de existencia humana. Una vida vivida con plena conciencia de su mortalidad y sufrimiento, pero también con determinación de crear significado y belleza a pesar de esas realidades inmutables. El mito se transformaba de historia sobre castigo divino en meditación sobre la libertad humana y la responsabilidad que conlleva. Las reinterpretaciones psicológicas, especialmente aquellas influenciadas por el psicoanálisis y la psicología junguiana, exploraban el mito como representación de procesos internos universales del desarrollo humano. Carl Jung habría visto en Pandora un arquetipo de la sombra y la integración. La apertura de la jarra representa el momento en que el ego consciente debe confrontar los contenidos oscuros del inconsciente. Un encuentro doloroso, pero necesario para alcanzar la individuación completa. Los males que escapan de la jarra son las verdades reprimidas que toda psique contiene. Miedos ancestrales, impulsos destructivos, la conciencia de nuestra propia mortalidad. Evitar el encuentro con estas realidades puede preservar una ilusión de paz, but impide el crecimiento genuino hacia la madurez psicológica. Pandora, al abrir la jarra, realiza el acto de valentía fundamental que todos debemos eventualmente emprender: enfrentar las partes de la realidad que preferíamos mantener selladas y ocultas. La esperanza que permanece es la promesa de que este encuentro con la oscuridad no destruirá completamente al yo, sino que lo transformará en algo más completo e integrado. En el arte y la literatura contemporáneos, Pandora ha sido reclamada y reimaginada de formas que habrían sido impensables en épocas anteriores. Poetas feministas la celebran como heroína rebelde, que se negó a vivir en ignorancia impuesta. Novelistas la presentan como figura trágica, atrapada entre su naturaleza divina y sus afectos humanos. Y artistas visuales la representan no con expresión culpable, sino con determinación o incluso desafío. Estas nuevas Pandoras son complejas y multifacéticas, muy alejadas de la villana unidimensional de las interpretaciones antiguas. Algunas narrativas contemporáneas reimaginan completamente el mito. En estas versiones, Pandora abre la jarra deliberadamente y con pleno conocimiento de las consecuencias, eligiendo liberar el sufrimiento, porque comprende que sin él no puede existir el crecimiento genuino ni el aprecio verdadero por la belleza y la alegría. Otras presentan a Pandora trabajando activamente para liberar la esperanza del fondo de la jarra, transformándose de portadora accidental de males en salvadora intencional de la humanidad. Así, el mito de Pandora se ha transformado a través de los siglos de advertencia misógina en meditación profunda sobre los dilemas fundamentales de la existencia humana. Ya no es simplemente la historia de una mujer que cometió un error catastrófico, sino una exploración de temas universales: la tensión entre obediencia y curiosidad, el precio del conocimiento, la inevitabilidad del sufrimiento en la vida consciente, y la persistencia inexplicable de la esperanza incluso en las circunstancias más oscuras. Pandora emerge finalmente no como villana ni como víctima pasiva, sino como símbolo complejo de la humanidad misma. Imperfecta, curiosa, propensa al error, pero dotada con una capacidad extraordinaria para persistir y encontrar significado incluso cuando los males del mundo amenazan con abrumarla completamente.
En el fondo de la jarra, la esperanza espera todavía, brillando débilmente en la oscuridad, como recordatorio de que mientras la humanidad conserve la capacidad de imaginar un mañana mejor, ninguna catástrofe presente puede destruirla por completo. El mito de Pandora es, en última instancia, una historia sobre la resiliencia del espíritu humano, frente a un cosmos que puede ser indiferente u hostil, pero nunca capaz de extinguir completamente la chispa de esperanza que arde eternamente en el corazón de aquellos que se atreven a buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser.